Vamos a recibir a nuestro próximo invitado para hablar de muchos temas, por supuesto. Él es periodista, está muy especializado también en lo que tiene que ver con tecnología, con redes sociales, de muchos temas, por supuesto. Es conductor también de Crónica Matinal en Canal 10, en los SRT de nuestra Córdoba capital. Está con nosotros Andrés Oliva. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes y gracias por recibirnos. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, ¿Cómo Andrés? están? Muchas gracias por la invitación. Realmente un placer para mí compartir esta conversación con ustedes. ¿Llueve en este momento en Córdoba? ¿Cómo está por ahí? Déjame que mire por la ventana. A Está ver. lloviznando apenas, ¿eh? Y es muy intermitente. Caen Sí. unas gotas, para y luego... Ah, estamos iguales. Bien, bien, perfecto. Estamos ahí muy cerquita. Bueno, Andrés, hay mucho para hablar. ¿Cómo está primero, digamos, ya? Siempre vemos que van compartiendo y haciendo mucho enfoque en los incendios de Córdoba, que bueno, gracias a esta lluvia, la verdad que la situación ha mejorado favorablemente. La cuestión estaba realmente muy difícil hace un par de horas nada más. Hubo también algunas cuestiones que tienen que ver con el gobierno de la provincia de Córdoba, inclusive en estas últimas horas, donde hizo diferentes posteos, donde bueno, hubo también opiniones encontradas. La situación en Córdoba respecto a los Sí. incendios ya se encuentra controlada. Sí. Ahora viene, me parece, la siguiente etapa, que es empezar ya con una situación más calma, poder plantearse diferentes políticas que el gobierno de Córdoba debe tomar para cuando haya de vuelta una nueva situación semejante de incendios voraces, donde se han llevado más de 300.000 hectáreas en la provincia de Córdoba arrasadas por el fuego, que nos encuentren mejor parados. Entonces me parece que debería la provincia plantearse un debate profundo sobre esta situación, teniendo en cuenta que se viene una temporada estival de vacaciones y que los turistas, si realmente podemos recibir, y como está planteándose a partir de diciembre, el turismo interno de la provincia de Córdoba y a partir de enero de otras provincias de nuestro país, se van a encontrar con una sierra devastada por los incendios. Entonces, ya pasó lo peor en cuanto a los incendios. Me parece que deberíamos ir algunas políticas para que no haya más especulación inmobiliaria en estos incendios intencionales. Repasemos que más del 90% de estos incendios son intencionales, son causados por la mano de una persona que tiene determinados intereses, ya sea la especulación inmobiliaria, sobre todo en las sierras cordobesas, ya sea la expansión de la frontera agropecuaria. Hay diferentes intereses que generan estos incendios, que los provocan, y que me parece que habría que implementar algunas medidas para que no volvamos a caer en una situación semejante, por supuesto acompañada por cuestiones naturales, como es naturales entre comillas, ¿no? Porque tiene que ver con el cambio climático y determinados factores, pero la sequía más prolongada de la que se tenga registro en nuestra provincia de Córdoba desde el año 55. Entonces se combinaron varios factores para que la situación sea tan grave, y como bien decía Ezequiel, anoche la población de Capilla del Monte estaba sumamente temerosa porque las llamas se acercaban hacia la ciudad, y realmente corrían peligro las viviendas de las familias que habían sido evacuadas, y por suerte llegó la lluvia que trajo alivio, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, pero esto no nos puede volver a pasar. Tiene que haber un cambio en la provincia, en las leyes, para que no vuelva a suceder, porque en esta época por lo general son reiteradas estas noticias. Lo que pasa es que la magnitud de este año es lo que nos ha llamado la atención, y el gran trabajo que de cantidad de personas, de bomberos voluntarios, de los mismos vecinos. Por eso tiene que haber un antes y un después de esto, ¿no es cierto? Así es, y por otro lado también otro fenómeno que se dio, que siempre se da porque los cordobeses en estos contextos de crisis sacamos lo mejor de nosotros, es la solidaridad, la voluntad de los cordobeses, no solamente los bomberos, sino también los vecinos que han acompañado la lucha contra el fuego. Y me parece que la provincia podría darle forma, entidad a esa colaboración, que si está desorganizada y por fuera de las entidades, corre en riesgo la vida de las personas. Recordemos que hubo víctimas fatales humanas en estos incendios. No solamente arrasó con toda nuestra flora, nuestra fauna, nuestro bosque nativo, sino que hubo 2 víctimas fatales, un hombre de Carlos Paz y un hombre de San Clemente,
que dos jóvenes que quisieron voluntariamente ir a apagar los incendios sin ser bomberos, sin tener la formación y la capacitación adecuada ni el equipamiento, y fueron víctimas de estos incendios. Entonces, hay centenares, miles de vecinos de cordobeses que dan una mano, que quieren colaborar, que se suman voluntariamente a apagar este fuego, pero me parece que la provincia debería acompañar, capacitar, darle una entidad a esto que de manera informal se da en los hechos y que muchas veces pone en peligro hasta la vida de las personas, que por supuesto, ante la situación de estar viendo que se está prendiendo fuego, la sierra tan amada por nosotros, nuestro bosque nativo, no les despierta lo más fuerte de ellos, que es tratar de ir a apagar este fuego, este arrojo, pero que muchas veces pone en riesgo hasta sus propias vidas. Totalmente. Hubo muchas campañas también, muchos pedidos, bueno, a través de las redes y también de la gente y de los vecinos, justamente para que se tomen cartas en este asunto que ya tiene una larga data ya de años y décadas en realidad. Así es, hubo muchísimas campañas solidarias para recolectar también agua, alimentos no perecederos, distintos elementos para colaborar con los bomberos. Pero además, muchos de esos voluntarios también se sumaban a tratar de apagar las llamas y ahí ponían en riesgo su vida. Y al mismo tiempo no solo ponían en riesgo su vida, sino que al no estar capacitados también complicaban el accionar de los bomberos en reiteradas oportunidades. Entonces, esto es otra mirada. Después tenemos la situación de si tenemos la cantidad suficiente de aviones hidrantes, de helicópteros, si tuvimos la colaboración adecuada de la nación, si tardamos demasiado en prender las alarmas amarillas y luego la anaranjada para que vinieran de otras provincias a colaborar con el accionar de nuestros bomberos voluntarios, si tenemos que seguir con este sistema de bomberos voluntarios, el voluntariado, que tenemos más de 5.000 en nuestra provincia de Córdoba, cuando en otras provincias y a nivel nacional es un oficio, una profesión rentada. En otros países se viven diferentes sistemas, ya sea el voluntario como el profesional, el bombero profesional rentado. Entonces me parece que tenemos que avanzar en otras discusiones que quizás esta crisis, este ecocidio, ¿no? Porque realmente fue totalmente una tragedia ambiental, no se vuelva a repetir. Estamos ante el fenómeno de la niña que trae grandes sequías para lo que queda de este 2020 que ha sido tan castigado. Es decir, esta lluvia de ahora viene a aliviar ahora, el momento, el hoy. Pero estamos ya adelantándonos que este 2020 va a continuar con muchas sequías y lo que comienza el 2021 también sería con sequías. Por eso también es el mensaje y el pedido que hacemos que por favor se termine, que algo o alguien de los que pueden pongan un freno. Exacto, es como decís vos. Me parece que no es que el cambio climático que estamos viviendo en el mundo, por supuesto nosotros somos parte de ello, y también podemos ser parte tanto del problema como de la solución. Claro. Me parece que desde nuestra parte tenemos que replantearnos cómo podemos mantener y preservar nuestro bosque nativo, que se va viendo achicado cada vez más, cómo podemos fomentar. Ahora se plantea también, ahora la discusión que se viene, que el gobierno ya hizo algunos anuncios, es cómo reforestar estas 300.000 hectáreas arrasadas. La otra discusión es si sobre esas hectáreas arrasadas se puede cambiar el uso que tenían. La ley de bosque nativo ya indica que los sectores de esas tierras que ya eran zonas rojas no pueden ser modificadas con fines comerciales, para compra-venta o para construcciones inmobiliarias u otros fines, sino que tienen que quedarse al resguardo de una renovación biológica, natural, y que el tiempo vaya generando nuevo bosque nativo, nuevos pastizales. Pero después están las otras hectáreas que no eran zonas rojas y que me parece que hay un proyecto a nivel nacional de distintos bloques, que estaría bueno que se sancione finalmente en el Congreso, que plantea que durante 30 hasta 60 años esas tierras que han sido arrasadas por los incendios
no deben cambiar su uso, no pueden modificarse su uso. Entonces, de ese modo se corta con lo que hablábamos antes, con los incendios provocados con determinados intereses, sobre todo económicos, y que poder cortar con esa cadena podría ser un gran avance pensándolo para que no veamos situaciones tan trágicas como las que hemos vivido y padecido en las últimas semanas, en los últimos meses, aquí en la provincia de Córdoba. Realmente es un tema muy, muy amplio y muy complejo y que quedan ahí muchos aspectos todavía para rever o reajustar. Andrés, cambiando un poco el panorama, ¿cómo está actualmente la ciudad de Córdoba capital con todo este tema del COVID y en esta etapa del año también, donde bueno, ya se ha transitado meses importantes de esta pandemia? Hoy estamos hablando ya de 7 meses del 2020. Y la verdad que nos encuentra en el peor momento de la pandemia, donde tenemos hospitales como el Rawson casi al borde del colapso en cuanto a la ocupación de camas. Lo que salva al polo sanitario de la ciudad de Córdoba capital es el nuevo hospital modular que se inauguró hace poco, que en tiempo récord se construyó entre la nación y la provincia, el hospital modular San Roque, que esa incorporación de nuevas camas y al mismo tiempo distintos hospitales como el infantil que se convirtieron en hospitales COVID, implicó que hoy no tengamos el sistema colapsado. La ciudad de Córdoba y la provincia tenía 700 camas críticas antes de la pandemia y ahora vamos a tener 2.100 camas críticas y tenemos alrededor de 1.100, 1.200 personas que están ocupando camas críticas con respiradores, que realmente si no se hubiera hecho dicha inversión, la verdad le estaríamos pasando muy mal con mucho tiempo con anterioridad. Entonces, y la verdad es que se están viviendo la última semana de restricciones, sobre todo a partir de las 20 horas hasta las 6 de la mañana, que son muy relativas, que el cumplimiento, si uno circula por las calles después de las 8 de la noche, y la verdad que no es total. Por otro lado, lo que sí se ha cumplido es el cierre de bares y restaurantes, de natatorios, de gimnasios, por otro lado, de las academias de danza, las academias de teatro, que esto, por supuesto, trae complicaciones mayores a este sector económico. Pero por el otro lado, tenemos que los casos continúan creciendo, tenemos cada vez más casos contagiados, casos positivos de COVID-19, tenemos la descentralización de los testeos en los CPC de la ciudad de Córdoba. Ustedes habrán visto los videos virales de las largas colas, largas filas en la nueva terminal de ómnibus, de miles de cordobeses esperando por hisoparse. Entonces, estamos en una situación complicada, tanto económicamente, donde el Gran Córdoba, por ejemplo, tiene el porcentaje del 19% de su ocupación. Eso, tenemos que tener en cuenta esa mirada socioeconómica, donde el Gran Córdoba tiene un porcentaje muy superior a la media nacional de desocupación. Esa es la grave crisis social y económica que estamos atravesando. Pero en paralelo tenemos una crisis sanitaria donde tenemos nuestros hospitales y clínicas privadas al borde del colapso, donde la ocupación de las camas críticas está en un 80%, según los días, 80, sube un poco, baja, según las personas que se van recuperando y aquellas que van falleciendo. Hemos sufrido la muerte de policías, también de médicos que han conmovido a la ciudadanía. Entonces, día a día van sacudiendo nuevos casos de personas muy reconocidas que mueren a causa del coronavirus. Entonces, la situación y el panorama es desolador. ¿Funcionan estos puntos que se han puesto, como por ejemplo en la terminal de ómnibus, para los testeos rápidos? Porque mucha gente en este afán o ante el miedo de ser un contacto estrecho van por las dudas o porque le piden un certificado en el trabajo y no tienen síntomas. ¿Funcionan estos puestos? ¿La gente debe ir como lo está haciendo masivamente o solo en los casos que presenten síntomas? Las recomendaciones del COE es que solamente van a atender a las personas que sacan turno, ya sea de manera telefónica o por la web a través del Ciudadano Digital, y a aquellas personas que presentan síntomas. La realidad es que en muchos casos se le está haciendo a personas, como bien mencionás, que a lo mejor no tienen síntomas, pero necesitan presentarlo ante el trabajo, al resultado del hisopado, ya sea positivo o negativo,
o aquellas personas que tienen dudas meramente porque han sido contactos directos de alguna persona que ha sido contagiada. La realidad es que se están realizando los hisopados. También otra situación es que lo que está puesto en duda es el método Abbott de los hisopados, que son resultados en 15 minutos, muy ágiles, muy rápidos, pero que tienen un porcentaje muy elevado de falsos positivos o falsos negativos. Entonces, la descentralización funcionó para desconcentrar la cantidad de gente que iba a la nueva terminal de ómnibus. Entonces ya no se ve largas filas o colas en la nueva terminal de ómnibus. Lo que sí se ve es que los CPC, dos colegios como el Manuel Belgrano, el Colegio Preuniversitario Manuel Belgrano, el Colegio Patricia Mendocina del barrio Villa Libertador, también se empiezan a convertir en centros de testeos y que lo que permiten es que si vos tenés síntomas no tengas que ir en el transporte público a la nueva terminal, sino que puedas ir caminando en tu mismo barrio a hisoparte y restringir la circulación de personas con alta probabilidad de estar contagiados ya que presentan síntomas. Claro. Entonces es una buena medida. En los primeros días hubo muchas complicaciones en la operación logística de eso. El primer día fracasó, se planteó que se iban a hacer en los centros de salud de los barrios y luego la municipalidad tomó la decisión que se hicieran en los CPC, para no mezclar las personas que van a los centros de salud barriales y donde tienen problemas, por ejemplo, o programas sociales para embarazadas, y que no se mezclaran personas con síntomas de coronavirus con personas que iban por problemas de otra índole. Entonces, la verdad es que sí funcionan, por lo menos para la descentralización de las personas que podrían tener coronavirus. Bien, es clarísimo entonces por ese aspecto. Bueno, Andrés, te vemos entonces y te encontramos ahora en un momento de tu agenda más tranquilo. ¿Cómo venía esa rutina de la semana? Bueno, te vemos temprano a la mañana. Después, ¿cómo continúa un poco tu rutina en general en la semana? Mi rutina de la semana arranca temprano, 4:30, 5 de la mañana. Sí. Luego, en la preproducción y puesta al aire de la pauta de lo que va a ser la crónica matinal, que va de 7 a 9 de la mañana por Canal 10, Sí. Ezequiel. Luego, y en realidad uno va haciendo las dos cosas. Yo voy coordinando lo que es la plataforma web cba24n.com.ar de noticias, la generación de contenidos digitales para la plataforma web y para las redes sociales. Entonces, combinar la televisión con las redes sociales y la plataforma web es lo que más me apasiona a mí realmente. Claro. A la hora de contar noticias, a la hora de contar una historia, a la hora de narrar algo que está ocurriendo. Esto es, a partir del mediodía ya empiezo a entrar en una situación un poco más relajada y a la siesta yo regreso a mi casa ya para hacerme cargo de mi hijo Gael. Pero al mismo tiempo uno ya está pensando en el programa siguiente. Claro. Uno ya está pensando en el programa que viene al día siguiente. Entonces hay una preproducción de 3 o 4 temas que ya lo tenemos pautado previamente, que pueden ser temas que se salen un poco de la agenda diaria, pero que nos permiten profundizar sobre otros temas, hablar con referentes, poder entrevistar a dirigentes, a especialistas, o si no también a ciudadanos que tienen alguna historia en particular, algún reclamo, alguna situación que estén atravesando y que esté bueno contar. Bien, la verdad que es una profesión, como nos cuenta Andrés, y por lo que vemos también, de estar constantemente, siempre percibiendo algún tema, alguna historia, siempre van surgiendo aspectos para estar atentos. Así es, como decimos, es que el periodismo siempre se dice que es un oficio 24/7 por 365, es todo el tiempo, todos los días, todo el año. Claro. Y es real, digamos, porque por ejemplo yo te cuento una anécdota, a ver, tengo un montón de anécdotas, fue el sábado que murió el ex gobernador José María Sota, sí. o por ejemplo el sábado, el anterior, donde se supo que a las 5 de la tarde el gobernador Schiaretti iba a dar la conferencia de prensa en el centro cívico sobre las nuevas restricciones que se venían durante 14 días, estas que estamos viviendo hoy. Sí. Y realmente uno en esos momentos, a lo mejor uno puede estar viendo una serie o estar preparándose a unos mates,
y hay que cortar con todo y Sí. trabajar para generar contenido para la web, planificar qué va a hacer uno en el noticiero al día siguiente, o si no también para las redes de uno, ¿no? Porque uno de los clics más importantes que hice yo en mi profesión hace unos años ya fue entender que mis redes sociales, mi Facebook, mi Instagram, mi Twitter, hasta mi LinkedIn y mi WhatsApp, no eran solo para tener una vida social, sino que también mis herramientas y sobre todo mis propios medios de comunicación. Entonces yo concibo mis cuentas en redes sociales como mis propios medios de comunicación. Entonces a lo mejor yo estoy conversando con ustedes ahora y termino esta charla y estoy posteando alguna foto, algún video, alguna noticia que haya ocurrido, más allá de que no estoy trabajando en el horario formal, pero no puedo concebir otra cosa que entender que mis redes sociales son mis propios medios de comunicación y tengo que estar comunicando todo el tiempo. Bien, de hecho así lo vemos a través de las redes, muy de manera activa, siempre compartiendo algún material, Andrés. La verdad que bueno, ha sido un gusto nuevamente estar en contacto con vos, Andrés. Y bueno, te seguimos también a través de las redes. Así es, yo también lo sigo a ustedes, realmente les agradezco esta invitación. Ha sido un placer para mí poder conversar con ustedes, tanto de las noticias que más nos conmueven, como han sido en los últimos días los incendios, Sí. y en los últimos meses la pandemia, y hablar de nuestra profesión del periodismo es lo más lindo que hay realmente. Así que es un gusto poder conversar con ustedes, con la audiencia de Villa del Rosario, y la verdad felicitaciones porque tienen un laburazo. Muchas gracias, Bueno, muchísimas Andrés. gracias. Te mandamos un beso afectuoso a la distancia. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes, muchas gracias. Será hasta la próxima. Bueno, ahí estaba también un pantallazo de cómo está también la situación en general en Córdoba Capital con respecto al COVID, lo de los incendios que, por supuesto, ha generado gran conmoción en todos. En todos. Sí, En todos tal cual. lados. Por eso las imágenes que compartíamos al comienzo del programa, donde, bueno, se veía ese rostro de alivio de los bomberos, realmente De fue todos. muy lindo. De Qué todos. alivio saber que la lluvia vino a aplacar. Yo anoche cuando escuchaba llover, lo primero que pensé, dije, ay, las sierras, porque creo que en algún momento todos lo hemos pensado y esperado ansiosos a esta lluvia. Exactamente.